Listo, muy buenos días para todos nuevamente. Gracias por su tiempo, por su espera. Tenemos en este momento más o menos 12 personas en la sesión y básicamente lo que vamos a explicar el día de hoy es lo que corresponde a nuestra última semana de trabajo. Recordemos que de acuerdo con el cronograma, estamos en la segunda semana, la cual iniciamos el 15 de abril y terminamos el 26 de abril, que es mañana, precisamente. El 27 de abril daremos inicio a la última semana del programa de formación que terminará el 8 de mayo. Recordemos que el curso termina el 9 de mayo por Sofía Plus, sin embargo, las evidencias se recogerán únicamente hasta el 8 de mayo a la medianoche. 8 de mayo es un lunes a la medianoche. Hasta ese día ustedes tendrán posibilidades de enviar las evidencias y 9 de mayo yo ya procederé a emitir juicios evaluativos en Sofía Plus. Comparto la pantalla para que podamos observar lo que les estoy indicando y ustedes tengan claridad de las fechas las cuales están publicadas en la plataforma y yo les he dado a conocer desde el inicio del curso. Entonces, iniciamos el 3 de abril, terminamos el 8 de mayo, como ustedes lo ven en el cronograma, así está indicado. La primera semana ya terminó, estamos en la segunda semana que fue del 15 de abril al 26 de abril, que es mañana, e iniciaremos nuestra última semana el 27 de abril al 8 de mayo. Como ustedes pueden ver aquí, se indica fecha límite de recepción de actividades hasta el 8 de mayo a la medianoche. El 9 de mayo ya no tendrán posibilidades de enviar evidencias ni hacer participación en el foro temático. Haciendo digamos, un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora en nuestra primera semana, lo que hicimos fue hacer como una especie de contextualización sobre lo que significa la contratación y la vinculación laboral en un entorno laboral, y para ello hicimos una presentación con los tipos de contrato que existen hasta este momento vigentes en nuestra ley. Para la segunda semana tenemos dos evidencias, que es el informe del proceso de vinculación laboral, el anexo 1, que muchos de ustedes ya han realizado, más la participación en el foro temático. Ya esta semana estuve revisando los informes que ustedes han enviado, ya están mucho mejor que los de la semana pasada. Creo que fue entendible lo que vimos ese día en la sesión de la semana pasada. Y en la última semana tenemos dos evidencias más que presentar que se desprenden de lo que hemos hecho en la primera y la segunda semana. Entonces, si ustedes se fijan, hemos ido de manera consecutiva desde una aproximación a los conceptos y a lo que nos dice la ley, a una aplicación del proceso de vinculación en la parte laboral. Y aquí vamos a poner ya como unas, como dijéramos, unas herramientas que nos permiten hacer un seguimiento al proceso que hemos hecho de vinculación en la parte laboral. Una de esas evidencias es una lista de chequeo en donde se evidencia en una empresa cuáles son esos puntos de contacto o esos factores clave que debe seguir en la parte de recursos humanos en el proceso de contratación. Entonces, fíjense que nosotros en la actividad del anexo, en la actividad de esta semana, describimos el proceso, ¿cierto? Que tenemos una etapa de alistamiento, que luego viene la etapa de vinculación y luego viene ya el proceso como tal de vincular a la persona a la organización. En este punto de la lista de chequeo lo que vamos a hacer es enumerar esa documentación física o esa documentación digital o todo ese procedimiento que nosotros debimos haber realizado para la contratación del personal. Normalmente en todas las empresas manejamos un checklist para la carpeta del empleado, en donde se le entrega de pronto, mire, esto es lo que usted debe hacer, y vamos chuleando que efectivamente toda la información esté correcta para poder proceder, digamos, ya a la elaboración del contrato como tal. Entonces, la lista de chequeo, eso es lo que se busca, ya la vamos a entrar a revisar en detalle, cada uno dentro de sus organizaciones, como ya lo han hecho algunas personas, pues envían la lista de chequeo que manejan dentro de su organización, o algunos pues la tendrán que hacer. Es importante que todo esto es un proceso normalizado y estandarizado. Todas las empresas deberían tener ya los procesos determinados, porque una estandarización del proceso pues permite un mejor desarrollo de las actividades como tal y una claridad en el proceso, en este caso de contratación. Y la segunda evidencia es elaborar un cuadro sinóptico
con cuáles son esos mecanismos de mejora continua en el proceso de contratación. Eso lo tenemos en el material de consulta que corresponde a la última semana, el cual en este momento pues se encuentra dentro de la plataforma. Creo que todavía no lo he descargado en PDF. Yo lo reviso para poderlo descargar más tardecito y enviárselos a ustedes. Entonces, permítame, voy a colocarlo aquí. Material última semana, porque creo que ese sí no lo tengo, no lo pasé a PDF todavía. Bien, hasta aquí tenemos alguna inquietud. ¿Tenemos alguna duda? No, señora. Señora. Perfecto. Bien, entonces vamos a revisar nuestra guía. Ya sabemos que en nuestra guía de aprendizaje vamos a encontrar lo que necesitamos realizar. Recuerden que la guía de aprendizaje tiene indicado lo que hacemos en cada semana, en un cuadrito, casi que en la primera parte. Ahí nos aparecerá esa información. Miren, semana 3, elaboración lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral y cuadro sinóptico, mecanismos de mejora continua en el proceso de contratación y afiliación. Y ya, eso es lo último que tenemos que hacer. ¿Cuándo empieza la última semana? El 27 de abril y termina el 8 de mayo. ¿Hasta cuándo hay plazo de enviar las actividades? ¿Quién me dice hasta cuándo hay plazo? Hasta el 8 de mayo. Hasta el 8 de mayo a la medianoche. El 9 de mayo ya no hay posibilidades de hacer nada. Entonces, hemos tenido tiempo suficiente, ustedes ya conocen la dinámica del curso y saben que las actividades que hemos venido realizando realmente se pueden realizar en los tiempos estipulados. Entonces, para la última semana, ¿quién recuerda qué actividades o qué evidencias debemos presentar? ¿Quién recuerda qué es lo último que debemos hacer? Qué pena, profe, ¿puede repetir? Para la última semana, ¿cuáles son las evidencias que debemos presentar? La documentación para lo de la contratación y ay, no me fue la palabra. ¿Pero qué es la evidencia? ¿Quién recuerda lo que acabé de decir ahorita? La lista de chequeo y ¿qué? Y el cuadro Perfecto. sinóptico. Exactamente, la lista de chequeo y el cuadro sinóptico. Entonces, qué bueno que lo recordemos. Entonces, miren que eso está al inicio de la guía de aprendizaje, ustedes no tienen pierde. Semana 3, elaboración, lista de chequeo y cuadro sinóptico. Listo. Vamos a mirar ahora qué es lo que nos piden hacer. En la misma guía está, entonces debemos buscarlo, donde dice actividad de aprendizaje 3, verificar que la documentación suministrada requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador. Aquí viene entonces como la introducción con el fin de generar una validación de la documentación gestionada en la vinculación laboral de acuerdo con la normatividad, los procedimientos organizacionales y los criterios de entidades de seguridad social. Se debe verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla con los parámetros para el ingreso al trabajador y su soporte en la historia laboral, de acuerdo con su modelo de contratación. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener esta lista de chequeo? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que es importante tener toda esa información clara? Perdón, la lista de chequeo, que ¿por qué es importante? Sí, sí, señora. ¿Por qué creen que es Porque importante? tenemos un mejor control del personal, incluyendo qué documentación se requiere y qué documentación tienen, todo referente al personal. Exactamente, esa es una razón, pero miren lo importante que dice acá, y su soporte en la historia laboral. Recuerden que toda la documentación de una organización debe ser archivada y custodiada. De acuerdo con la Ley General de Archivo, hay un tiempo estipulado para manejar y custodiar determinado tipo de información. Toda la información que repose de un empleado en la organización debe
ser digitalizada, debe archivarse y debe custodiarse por un periodo de tiempo determinado. Cada persona va a tener su carpeta, su historia laboral durante toda la vida del trabajo de esa persona durante la organización. Entonces, digamos que sea que trabaje un mes, que trabaje 20 años, ahí debe reposar toda la historia laboral de esa persona en la empresa. Desde el día que ingresó, las incapacidades, las ausencias justificadas, los llamados de atención, evaluaciones de desempeño, ascensos internos, plan de carrera, plan de capacitación, toda la historia laboral de la persona debe aparecer en esa carpeta. Entonces, esa lista de chequeo permite llevar un control, como decía la estudiante, sobre el proceso de vinculación que nosotros llevamos a cabo. Por eso les decía que es algo que debe estar estandarizado en la organización y que todos, digamos, las personas que están en recursos humanos manejen la misma información, porque no puede ser que yo hoy maneje una lista con 10 ítems, el otro la otra semana utiliza una, no, de esos 10 solamente dejemos 5, el otro no, metámosle 5 más, no, hay un proceso estandarizado dentro de la organización porque cada empresa tiene sus propios protocolos de vinculación de una persona a la organización. Entonces, por eso, la lista de chequeo que ustedes me envíen no puede ser bajada de internet, tiene que ser elaborada por ustedes o que yo evidencie que efectivamente corresponde al lugar de trabajo. La mayoría lo ha enviado del lugar de trabajo, porque hay unos, se ve que hay unos estándares que está normalizada, que hay diferentes versiones. Entonces, esa es la idea de la lista de chequeo. No es otra cosa lo que ustedes deben hacer. Para el desarrollo de esa actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo, gestión documental y mejora continua de la contratación laboral. ¿Qué debe realizar? Generar una herramienta de lista de chequeo en Word o Excel que le permita a la entidad o empresa verificar y validar la información suministrada por el empleado, la cual soporta su gestión contractual y la gestión de la documentación de su historia o contrato laboral. Para la elaboración de la lista, tenga en cuenta tener como referencia mínima los documentos establecidos en la tabla compendio de documentos de las historias laborales, de lo que les hablaba hace un momento, del Archivo General de la Nación. ¿Por qué es importante esta parte? Porque es una documentación delicada, vulnerable, frágil, que debe ser custodiada de acuerdo con unos, digamos, ítems o con algunas recomendaciones dadas por la misma ley. Entonces, aquí se encuentra el acceso directo al Archivo General de la Nación en lo que respecta a las historias laborales. O sea, es un documento que debe ser custodiado de acuerdo con unos parámetros indicados en esta ley. Definir criterios de cumplimiento con las características de cada ítem, definir la calidad y el estado de los documentos, definir la cantidad de soportes que contienen, definir las observaciones que correspondan a cada documento, definir la verificación legal de la información suministrada. Fíjense que no es solamente hacer una lista en donde diga que sí cumple o no cumple. Tal vez en las empresas oficiales es donde más se requiere que esta información sea muy completa, porque es una información de carácter oficial, que en la mayoría de los casos se publica en plataformas oficiales y lo que aparezca publicado en la plataforma oficial debe coincidir con lo que aparezca en un archivo físico, pero de igual forma en una entidad privada. Entonces, cada entidad tiene sus propios protocolos de contratación y de acuerdo con esos protocolos de contratación, asimismo deberá hacer su lista de chequeo. Esa lista de chequeo puede estar dividida por documentos personales, documentos ocupacionales, documentos legales, documentos soporte. ¿Qué podría ser un documento personal? La hoja de vida y los soportes de la hoja de vida. Documentos legales, su documento de identificación, tarjeta, libreta militar si se requiere, todos los certificados de la Procuraduría, Contraloría, Policía, etcétera, los certificados médicos si se requieren, anexos, ya certificaciones de capacitaciones o cualquier otro documento que la empresa exija al empleado. Cada empresa tiene sus diferentes requerimientos y por esa razón no todas las listas de chequeo pueden ser las mismas, porque cada empresa tiene sus propios protocolos. Esa lista de chequeo pues debe contener cuántas hojas o folios se están recibiendo de la hoja de vida, entonces debe ir numerado
un ejemplo, folios tantos, 50, 10, 20, del certificado de la Procuraduría, ¿cuántos folios? 1, de la Procuraduría 1, o sea, debe contener una casilla que diga folios, debe contener una casilla en donde se indique si el documento es legible o no, ¿cierto? Porque en este momento que utilizamos las cosas de manera digital y que de pronto muchos procesos de contratación se pueden subsanar en parte a través de correo electrónico, es importante hacer la solicitud de que el documento sí está legible o no, y todo eso debe quedar evidenciado en esa lista de chequeo. Entonces, ese es el proceso que debemos realizar. Me gustaría saber si sobre este particular tienen alguna inquietud. Profe, pues yo sí ya había subido la evidencia y hasta ahora me estoy enterando de todo lo que había que hacer, pero bueno, lograré volverlo a hacer. Ah, bueno, listo. Entonces, fíjense que, y aquí pues les hago una acotación. Más allá de que sea para mí, en tu caso que ya lo enviaste, lo importante es que ustedes puedan consultar la página del Archivo General de la Nación porque ustedes van a tener que ver con eso. Ustedes también en la parte de recursos humanos son los encargados de archivar la documentación de las hojas de vida. Entonces, una hoja de vida es un documento sensible de la organización. Dentro de la organización y la clasificación según el Archivo General de la Nación hay documentos sensibles. Uno de esos documentos es justamente la historia laboral de un empleado. Esa es una documentación que debe custodiarse de manera sagrada, que debe mantenerse archivada, que debe mantenerse bien foliada, porque en cualquier momento se puede requerir. Si una organización entra en liquidación, ¿sí? Lo primero que debe entregarse a la empresa liquidadora es la parte de recursos humanos. O sea, toda la información de los empleados debe estar debidamente archivada, debidamente foliada, completa, porque ese es el primer estudio que hacen las empresas liquidadoras, tanto de recurso humano como de la parte de los acreedores. Entonces, esa es una información que debe estar siempre al día. En empresas donde la contratación sea muy constante por temas de proyectos, personas temporales, etcétera, la organización debe ser tremenda. O sea, no se puede dar lugar a que después archivo, a que mañana archivo. Eso es un proceso diario y las personas encargadas de esta, digamos, de esta parte del manejo de esta documentación, pues debe tener esa preparación técnica que les permita mantener todo al día, porque es un departamento que no se puede dar el lujo de tener un desorden en la documentación, porque la historia laboral es uno de los documentos sensibles que están determinados en la Ley General de Archivos. Es un documento de primera categoría, por decirlo así. No se puede, no es un documento cualquiera que usted pueda dejar para más adelante, sino que es algo que debe estar actualizado de manera permanente. Entonces, porque todas las empresas tienen procesos internos que llevan a cabo. Puede que no hayan contrataciones, pero hay evaluaciones de desempeño, hay temas de ascensos, hay temas de traslados internamente. Todo eso debe reposar en la hoja de vida, en la historia laboral de la persona. Si yo no tengo eso actualizado y cada vez que van a hacer una evaluación de desempeño tengo que sacar las 50 carpetas a ver en dónde encuentro la última evaluación, eso no puede pasar. Entonces, hay unas recomendaciones muy claras desde el Archivo General de la Nación sobre el manejo de esta documentación. Bien, y el segundo punto es un cuadro sinóptico en el que se evidencian los diferentes mecanismos de mejora continua en el proceso de contratación y afiliación. Entonces yo quiero mostrarles el componente formativo o el material de formación para esta semana, de tal forma que ustedes vayan perfilando pues qué es lo que se pide en el cuadro sinóptico. Esta parte sí es algo conceptual, esto no requiere mayor análisis porque ustedes no lo van a traer de su propio trabajo, sino que es algo que está en el material. Entonces aquí nos dice mejora continua, evaluación e informes en el proceso de contratación y afiliación. Entonces simplemente es que le damos esta información. Aquí están las herramientas de mejora continua, no conformidades y acciones correctivas. Pues aquí nos está indicando qué se debe hacer para el manejo de las no conformidades. Un videito sobre qué acciones se deben tomar ante las no conformidades.
Y aquí está el ciclo que de pronto todos conocemos en planeación estratégica, el PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Es un ciclo justamente porque hacemos una planeación, como ustedes ya lo hicieron en la parte del alistamiento de la contratación de un personal, hacer, o sea, realizar, ejecutar el proceso, verificar con la lista de chequeo que efectivamente eso haya quedado pues de acuerdo con lo planeado, de acuerdo con lo que ustedes tienen normado dentro de la organización, y ajustar en caso de que haya que hacer algún ajuste en la afiliación, en la vinculación del empleado. Esto es circular porque es un ciclo que inicia nuevamente. Cuando ya tengo a la persona contratada, pues tendré que hacer un plan de capacitación, un plan de inducción, ejecutar ese plan, verificar que efectivamente el empleado esté capacitado para iniciar sus labores, hacer los ajustes pertinentes, ya luego haremos mejoras continuas como reforzar capacitación, darle a una persona un taller especial, ya eso forma parte, digamos, del día a día de la gestión laboral de ese empleado dentro de la organización. Entonces, el cuadro sinóptico pues debe ser muy puntual también, explicando cuáles son esas acciones de mejora y cómo se determinaría la parte de las no conformidades, las herramientas de no conformidades, que básicamente se refiere a la falla o error en algunas actividades que se gestionan y el tratamiento de mejora continua. En este punto no nos estamos refiriendo específicamente a la falla del empleado, sino al error o la falla que hubo en el proceso de contratación. A eso es a lo que nos referimos. No que si el empleado se equivocó haciendo su tarea, no, porque nosotros no estamos hablando aquí del desarrollo humano, sino de la vinculación y la contratación, o sea, en ese proceso antes de que el empleado empiece a trabajar. A eso es a lo que nos referimos. Entonces, esa no conformidad o una acción correctiva que se debe realizar en el proceso de vinculación y contratación. ¿Ahí estamos claros? ¿Estamos claros ahí? Sí, señora. Perfecto. Entonces, esas son las dos evidencias que debemos presentar para la última semana. Tenemos tiempo perfecto para hacerlo. Mañana es 26 de abril y terminamos la segunda semana. Damos inicio a la tercera el jueves, que es 27, y tendremos todo el fin de semana, toda la semana entrante, hasta el propio lunes 8 de mayo para terminar las evidencias. Entonces, no sé qué dudas tengamos hasta ese momento. Voy a suspender la grabación y quedo atenta a las inquietudes.